Disacáridos, de los disacáridos, para enfocarnos en el último tema y entenderlo como un todo, ¿verdad? Miren, jóvenes, algo que es importante cuando uno estudia es que uno pueda tener todo el conocimiento junto. Si ustedes estudian fragmentado, el cerebro no funciona así. O sea, no puede agarrar aquí, no. Lo tiene que entender como un todo. Entonces, si ustedes agarran cada tema que hemos visto, traten de sintetizarlo en un nuevo oficio y que ahí esté todo, porque el cerebro solo puede trabajar así, con mapas, jalando, poniendo, porque si el conocimiento está disperso o en desorden, el cerebro no puede entenderlo. ¿Va? Entonces es importante no solo estudiar, sino es importante que ustedes sepan cómo estudiar. Muy bien, entonces vamos a regresar a lo que hemos estado viendo. No parece, muévete por ahí. Vamos a ver, jóvenes, ¿cuáles son las características más importantes de los carbohidratos? También conocidos como lúcidos, hidratos de carbono, azúcares. Bueno, ¿cómo se clasifican? Monosacáridos. Mono, ¿por qué? Porque solo tienen Un monómero. Eso tienen que poner un monómero. Si andan poniendo tiene uno, ahí ya malo, ¿verdad? Después tenemos que se clasifican como oligosacáridos. bueno, los monosacáridos. ¿Cuáles eran sus características más importantes? Son la base Que poseen La estructura, ¿qué más? Permeabilidad a la membrana, ¿qué más? Reconocimiento celular, fuente de energía. Bueno, los monosacáridos, ¿cómo los podemos clasificar? según su número de carbono y según el Número de grupo carbonos, funcional. no vayan a apuntar eso otra vez porque ya lo apuntaron hace 2 semanas. Número de carbonos Y grupo funcional. Y grupo y el funcional. grupo funcional. ¿Qué seguimos después de esto? Hablando, después de que hablamos del grupo funcional, ¿cuál fue el siguiente tema? Reacciones. Las reacciones, muy bien. Las reacciones, ¿cómo podríamos tener reacciones? Muy bien, ¿qué significaba eso? Son completamente iguales, pero No superponibles. Superponibles, muy bien, pero ¿cambia quién? ¿El carbono OH de quién? El carbono quiral. Muy bien, entonces decíamos si era D o L. ¿Qué más vimos? Bien, óxido reducción, ¿esto qué era? sí, Si agregamos ¿qué? Hidrógeno. A agua, ¿quién? A un monosacárido y podíamos formar ¿qué? Ácido. Muy bien, ácido. Aldónico, urónico. El otro, Urónico, el otro. aldárico. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? En el primero solo Se va a reacciona. oxidar el carbono. Bien, aquí el carbono. Último. Y aquí Ambos. los dos, ¿verdad? ¿Cuál fue la siguiente reacción? Menorización. ¿Qué significaba eso? Obtener dos enlaces. Un doble enlace carbono-carbono. Muy bien, los enlaces carbono-carbono. ¿Cuál nos faltaba? Esterificación. La esterificación se hacía a base de quién? De la oxidorreducción, ¿verdad? Y teníamos que formar un enlace carbono-carbono y otro carbono. Ahí estamos. ¿Y cuál era el producto de esto? Va a ser agua. Eso. Bueno, vamos aquí. Disacáridos, ¿qué tipos habían? ¿Qué es un disacárido o un oligosacárido? De 2 a 20. Muy bien, monómeros. Bueno, ¿qué seguía? ¿Perdón? Están unidos por un enlace. Muy bien, por un enlace. Glucosílico. Bueno, ¿qué
tipos teníamos? Alfa, omega. Muy bien, sí, pueden ser cierto. Alfa o beta. Vaya, el enlace glucosídico también puede ser llamado ¿de qué formas? Mono. Muy bien, mono, cuando unía ¿qué? Dos monómeros. ¿Un anomérico con uno? Muy bien, ¿y el otro? Bicarbonil. Di, ¿qué quiere decir di? Dos Dos carbonos. carbonos anoméricos juntos. Bueno, ¿qué era importante en relación a esto? Aquí. De la oxidorreducción. Que el monosacárido ya no se El puede monosacárido podía reducir. y el bicarbonílico Sí. perdía su capacidad. Bueno, ¿qué tipos vimos? ¿Cuáles fueron los ejemplos? Maltosa. Maltosa, ¿qué era la maltosa? Muy bien, glucosa más glucosa. ¿Quién seguía? Sacarosa. Sacarosa. Glucosa más Muy bien, glucosa más. ¿Quién seguía? Lactosa. Lactosa. ¿Quién era? Galactosa. Galactosa más glucosa. ¿Quién seguía? Celobiosa, ¿qué era? Muy bien. A la gran que pilas. Eso. ¿Qué tipo de enlaces aquí? Glucosídico, pero alfa 1, 4. 4 O de maltosa. Aquí enlace alfa 1, 2 O de aquí, ¿qué era? Beta. ¿Beta qué? 1,4. 1, 4 O de lactosa. Bueno, ¿aquí qué era? Beta. Beta 4 o de o de celuliosa. celobiosa. Y ahí está, miren. Ahí está, 2 semanas viendo esto. ¿Está claro? ¿Saben qué tema falta aquí? Que no dijeron. Sí, pero ahí en medio de todo eso, aquí falta algo. La ciclación. Ciclación. No podemos entrar a este tema si no hacemos ciclación. A ver, pues. Miren, jóvenes. En su cerebro debe estar en orden el conocimiento. Es importante que esté en orden. Ya después si ustedes lo ordenan como les guste, pero debe tener un orden lógico. Si no, no van a poder estudiar. Pues ahora sí vamos al tema de hoy, que son polisacáridos. ¿Cuántos dijimos que eran los polisacáridos? ¿Cuántos monómeros iba a tener? De 20 a más. ¿Verdad? Bueno, dijimos que los carbohidratos se conocían como glúcidos porque eran dulces. Pero los polisacáridos tienen la característica que no van a ser dulces. ¿Sí? Tampoco van a tener olor. Entonces aquí no dulces. Bueno, vamos a ponerle dulce, pero el conocimiento, la palabra no es así. Y no tienen sabor. ¿Cómo se le llama eso? No. No, pero el nombre técnico. Ni sabor. Inolor. Entonces, otra cosa es que no se van a disolver en agua. Aquí. Vale. Luego vamos a saber que yo voy a poder clasificarlos. Solo vamos a poder clasificar. Bueno, vamos a poner primero la estructura. La estructura. O es lineal, ¿verdad? Y también puede ser ramificada. Ya que se puede ramificar. ¿Sí? Entonces puede ser lineal o ramificada. Bueno, vamos a poder clasificarlos en homopolisacáridos. ¿Qué significa homo? Que son iguales. Iguales. Y heteropolisacáridos. Bueno, entonces primero
vamos a saber que los polisacáridos nosotros los podemos encontrar, digamos que esta es, tal vez la palabra mejor no sería estructura, sino, Sus enlaces. muy bien, los enlaces. Porque cuando hablamos de los tipos que vamos a tener de polisacáridos, o sea, los tipos, vamos a tener unos que son de estructura, ahí sí, o sea que van a formar la pared, ¿verdad? De una célula. Entonces van a formar estructuras que van a ser de almacenamiento. Ahorita vamos a repetir. Bueno, entonces, polisacáridos. Sé que estoy hablando que varios monómeros se unieron y formaron una estructura que por tener muchos monómeros va a tener un peso molecular que piensan, ¿alto o bajo? Alto, es por lógica, ¿verdad? Entonces, no son dulces, no tienen sabor, no son solubles, tenemos que, los enlaces pueden estar lineales, ramificados, van a tener un peso molecular alto. Y yo los puedo encontrar formando estructuras o para almacenamiento. Entonces, cuando era almacenamiento era porque yo quería almacenarlos como ¿qué? Algo que iba a necesitar más adelante. Sí, glucógeno, pero esto era un almacenamiento para energía. Entonces, voy a tenerlos. Que los podemos clasificar por la clase o por el tipo de monosacáridos que tienen. Los podemos clasificar también si son estructurales o de almacenamiento, ¿verdad? Y también por medio de los enlaces, si los enlaces son lineales o son ramificados. ¿Estamos? Cuando los encontramos en almacenamiento, estos pueden estar, como lo sabemos, en semillas, ¿verdad? Que hemos visto, que ya lo hicieron en el laboratorio, en semillas, o podemos encontrarlos también como pequeños cristales. ¿Por qué van a estar como cristales? Porque no son solubles. ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación, generalidades y... cristales. Y después vamos a hablar de las clasificaciones, vamos a explicar los 4, aquí está todo claro. ¿Sí? Las primeras, las generalidades, y entonces hablamos de cómo se clasifican y cómo se ramifican. Muy bien, polisacáridos. Entonces estamos diciendo que los polisacáridos, ¿qué son? ¿Qué es un polisacárido? Un carbohidrato que tiene más de 20. Así tienen que responder en el examen. Bueno, de los polisacáridos va a ser una macromolécula que va a estar formada por una gran cantidad de monosacáridos. Porque es macromolécula y va a tener un peso molecular alto. Bueno, entonces, la función, dijimos que tiene una función que puede ser estructural y de almacenamiento. Miren, estuve investigando por qué dio positivo la leche, la crema y el yogur. Porque se le está agregando algo que no tiene sabor, que no tiene olor. Entonces se le agrega maicena y por eso cuando lo tomamos ni nos damos cuenta. Estamos diciendo que la vamos a encontrar en forma de granos, pero microscópicamente vamos a encontrarla en forma de cristales. Bueno, entonces, ¿qué tipo de enlaces, verdad, son los que tienen los monosacáridos? Ya el glucosídico. Estamos. Bueno, polisacáridos. Vamos a hablar que tienen un alto peso molecular. ¿Por qué? Porque una macromolécula y tiene muchos monosacáridos. Ya es lógico. Eso no tendríamos ni que estudiarlo. Es insípido, ¿verdad? Incoloro. También no es soluble al agua. ¿Sabe? Por eso es que tenemos que forma cristales. Va a tener estructura lineal o ramificada. Y sabemos que se va a dividir según el tipo de monómeros. O sea que yo puedo decir si son homopolisacáridos, todos los monómeros iguales, o son heteropolisacáridos. Todos los monómeros van a ir distintos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones principales de los polisacáridos? Almacenamiento y... Bueno, ¿almacenamiento para qué era? Energía. Entonces su función va a ser
Energía. Sabemos que iba a usar almacenamiento. Polímeros quiere decir que yo almaceno muchos carbohidratos, ¿verdad? Eso quiere decir polímero, que tengo un montón de monosacáridos juntos y formando un polisacárido y va a presentarse en una forma de almacenamiento. ¿Estamos claros? ¿Allá atrás? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde dijimos que se iban a almacenar cuando hablamos de generalidades de carbohidratos? En el músculo y en el hígado. El hígado va a almacenar más o menos del 8% del peso celular. Va a ser ahí de glucógeno y el músculo más o menos es un 3% del peso. O sea, toda la musculatura que ustedes tienen va a ser un 3% de eso. Van a ser ahí polisacáridos en forma de glucógeno. Y estructural, ¿verdad? Van a ser todos aquellos que le van a dar esa forma o pared celular. Si hablamos de pared celular, ¿de quién estoy hablando? Muy bien, plantas y hongos. Bueno, entonces, ¿qué es un monómero? Es la unidad. Una unidad funcional o un... Sí, un punto de átomos, pero ¿qué es un monómero? Son Un monosacárido. un monosacárido, ¿verdad? Es la unidad funcional de los carbohidratos. Bueno, entonces, ¿qué es cuando hablamos cuál es el monómero de los carbohidratos? ¿Sí? Muy bien, la glucosa. Bueno, clasificación según su composición. Entonces estamos hablando que son homopolisacáridos, ¿qué me dicen? Todos los monómeros son iguales. Entonces vamos a hablar del almidón, del glucógeno, vamos a hablar también de la celulosa, de la quitina y vamos a hablar también de los dextranos y vamos a seguir con esto. Vamos a curarnos. ¿Podemos borrar esto? Ya está claro, ¿ah? Bueno, jóvenes, entonces vamos a tener ¿cuántos tipos son? 5, ¿verdad? 5 tipos. Y ahí me dice que todos van a tener el mismo componente, ¿verdad? O sea que si yo agarro almidón va a tener el mismo monómero. Si yo agarro glucógeno va a tener el mismo monómero, la celulosa el mismo monómero, la quitina el mismo monómero y los dextranos el mismo monómero. Entonces vamos a empezar con almidón. Primero sabemos que su función es almacenamiento para producir ¿qué? Energía. Y queremos producir energía. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Almidón. Muy bien, plantas, semillas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Carbono, aquí. 2, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Y aquí? 6. ¿Aquí qué voy a formar? Un enlace. Está el carbono anomérico. ¿Y cuál enlace se forma aquí? O glucosídico. ¿Qué se produce? Agua. Muy bien. ¿Aquí arriba qué tengo? Muy bien, hidrógeno. Ahora empezamos otra vez. Bueno, sabemos que aquí está el carbono. ¿Cómo se llama esta estructura? Pirano. Muy bien, pirano. Tipo de enlaces. Alfa. D. Va, muy bien, alfa, vámonos así. 1, 4, D. O. Y si solo tengo 2 ahorita. ¿Cómo se llamaba si yo 1, 2 y en almidón? Maltosa. Entonces vamos a empezar a unir aquí más hasta llegar a 20. ¿Sí? No importa si se pone la D antes de la O antes de la D. No, porque lo que estamos diciendo, bueno, si así les gusta más, mejor, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, supónganse que sigo aquí poniendo hasta llegar a 20. 20. Entonces, cuando llegamos a 20, hago otro enlace aquí, ¿verdad? Entonces ya sabemos que, ahí siempre pongamos el 6, ¿verdad? Tenemos aquí. Bueno, cuando llego a 20, entonces voy a empezar a ramificar. Hasta el 20, voy a empezar a ramificar. Entonces
Entonces aquí se va a estar formando otro lineal, porque estamos diciendo que tiene que tener una forma lineal y a la vez ramificada. Entonces vamos a tener aquí otro, ¿verdad? Y sabemos que aquí va a seguir otro glucosídico. Como son iguales, ese enlace O glucosídico se llama también como monocarbonilo. Entonces vamos a hacer el enlace aquí, ¿verdad? ¿A quién tenemos aquí arriba en el carbono 6? CH, O2. 2, OH. ¿Y aquí quién tenemos en el carbono 1? OH, pero este es alfa. Y aquí abajo, OH. Bueno, este enlace ¿es monocarbonilo o dicarbonilo? Mono. Este es el 1, es anomérico. Este es el 4, ese es. Entonces, ¿qué enlace es ese? Monocarbonilo, todos. Porque monocarbonilo, ¿qué era? Solo uno es anomérico. Entonces aquí se va a formar el enlace. ¿Qué tengo que sacar? Agua. Entonces, ¿quién se va a ir? El OH. ¿Y él? Y otra vez formo un enlace. Y este sí queda, ¿verdad? Este sí queda aquí adentro. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar aquí cuando llegue otra vez a 20? Se vuelve a ramificar. Se vuelve a ramificar, ¿verdad? ¿Qué pasa si para allá llego a 20? Se va a ramificar. Ahorita no lo van a ver, pero en la bioquímica 2 hay algo que da el inicio de donde empieza a ramificar, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos todos ahí? Bueno, entonces vamos a poner aquí que el almidón tiene ¿qué tipos de enlaces? Alfa, 1, 4 y alfa, 1, 6. ¿Estamos? ¿Cuál es el lineal? El 1, 4. ¿Y el ramificado? 1, 6. ¿Estamos todos? ¿Sí? Está fácil. Bueno, entonces vamos a borrar esto aquí para poder poner al siguiente y lo vamos a dejar aquí en chiquitito como para que todos nos recordemos, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad? El 6, sabemos que es el carbono 1. Todos, ¿verdad? 1, 6, 1, 4. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces la siguiente que nos toca es el glucógeno. ¿Otra vez almacenamiento? Sí. ¿Energía? Pero la diferencia es dónde encontramos este. Hígado. En los animales. ¿Y va a estar en dónde? Hígado. Bien. Y músculo. ¿Cuál dijimos que era la función de ellos? Almacenamiento para Energía. energía. Bueno, entonces otra vez. Vamos a tener nuevamente nuestra glucosa. Y la única diferencia aquí, es que va a empezar la ramificación. Esto tiene esta forma, miren jóvenes, va algo así, y como que se ramifica aquí, aquí, aquí. La única diferencia es que aquí la ramificación adentro, aquí central, va a empezar cuando estemos en el monómero número 4. Y al final vamos a encontrar que va a empezar a ramificarse en el número 8. Bueno, entonces ahora solo tengo que dibujar 4, ¿verdad? Entonces supongamos que ahorita ya nos toca el 4. 4. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ramificar. Entonces quiere decir que aquí se está empezando a formar otra lineal. Pero, ¿verdad? Aquí, esto no va así como recto, no, que más o menos ve una forma así, miren. Nosotros ponemos 1, 2, 3, 4 y ramifico. 1, 2, 3, 4 y
ramifico. 1, 2, 3, 4, ramifico. Entonces la estructura se va volviendo como que compacta y llena de ramificaciones. Porque el propósito del almacenamiento es en un pequeño espacio almacenar todo lo que yo pueda, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí, vamos en el 4 y empezamos a hacer nuestra ramificación. ¿Qué carbono es este? 1. ¿Y qué carbono tengo que tener aquí? 6. Muy bien. Bueno, entonces aquí los enlaces del glucógeno son igual, ¿verdad? Alfa 1, 4 y alfa 1, 6. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? La cantidad de monómeros. La cantidad de dónde se ramifica, ¿qué otra cosa? ¿Dónde se encuentra? En dónde se encuentra. Después son prácticamente iguales. ¿Sí estamos? Bueno, entonces vamos al siguiente que nos toca. Celulosa. La celulosa, ¿dónde la voy a encontrar? Bueno, entonces esta, vamos a poner la diapositiva de las otras dos porque allá no mira mucho, ¿verdad? Entonces siempre se me... Ahorita vamos a hablar de esto en un momento, pero si no nos vamos a equivocar. Bueno, porque de aquel lado no se mira mucho cuando sirve aquí. Entonces, la diferencia se observa en las siguientes estructuras. Esto lo vimos en el laboratorio, que cuando hablábamos de almidón hablábamos de amilosa, cuando estaba en forma lineal, y cuando se ramificaba era. ¿Por qué era importante esto en la prueba de yodo? Porque era la enzima que nos iba a ayudar a... Por la coloración. Muy bien, la amilosa se tiñe de rojo y la amilopectina muy bien, azul. Bueno, entonces, cuando yo hablo de amilosa, estoy hablando de enlaces alfa, y cuando hablo de amilopectina, estoy hablando de enlaces alfa 6. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí estamos, miren todos, dice que hay una ramificación de la de glucosa unido en enlaces glucosídicos alfa 1, 4. O sea, estoy en amilosa. Y amilopectina, sabemos que son enlaces que nosotros tenemos aquí, viene alfa 1, 4, y de repente empiezo con alfa 1, 6. ¿Todos? Y miren, y aquí dice que la glucosa impide la formación de como que se formen como hélices. Entonces vamos a ir sobrecalentado, dice, urge que pongan aire en este salón. Los principales que vamos a tener es que como diluyentes en la fabricación de comprimidos y cápsulas. O sea, cuando nos tomamos una pastilla y viene encapsulada, ¿esa cápsula de qué se hizo? Muy bien, de amilopectina, de almidón. Por eso es que el organismo se puede equilibrar. Bueno, ay, creo que me regresé, no sé qué pasó. Bueno, glucógeno. Entonces el glucógeno estamos diciendo que va a tener lo mismo, ¿verdad? Uniones alfa 1, 4 lineal, que si esto fuera almidón, si fuera almidón, ¿cómo se llama? Amilosa, si fuera almidón. Y aquí tenemos la misma unión alfa 1, 6 en la ramificación. Bueno, entonces primero sabemos que va a ser almacenaje de energía en los vertebrados y se va a almacenar en hígado y en músculo. Sabemos que va con más o menos el 8, les dije yo, del hígado, el 8 al 10, y este más o menos el 3 en células musculares. Va a tener más puntos de ramificación que yo les había dicho 4, ¿verdad? En la presentación dice 6, entonces dejemos de 1 a 6. De 1, cambien ahí, de 1 a 6. Vamos a tener y va a empezar a ramificarse cuando ya estamos, digamos, aquí de 1 a 6, mientras salimos, entonces aquí vamos a empezar a ramificar más o menos en el 8, ¿verdad? 12 para que nos quepa toda la estructura. Es una molécula muy compacta que lo que queremos es que ocupe menos espacio y el animal pueda estar en movimiento. ¿Todos? Bueno, muy bien, entonces vamos. Entonces, ahí, ¿cuál es la principal diferencia en las ramificaciones entre la amilopectina y el glucógeno? ¿Qué piensan? ¿Cada cuánto se va a ramificar?
sabemos que tenemos enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. O sea que esa pregunta si viene ya 100 todos, ¿verdad? Sabemos que se va a empezar a ordenar y formar nuestra ramificación. Muy bien, jóvenes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿quién es más ramificada? ¿El glucógeno o el almidón? El glucógeno. Entonces, ahora vamos con celulosa. La importancia biológica es que sabemos que la celulosa va a formar la pared de la célula y va a formar fibras, ¿sí? Una pregunta, en el enlace de ramificador del glucógeno, ¿se empieza a ramificar después del 6 o a partir del 8? Digamos aquí, en la primera, en la lineal, en el 6 va a empezar a formarse la ramificación. En el monómero 6, ¿verdad? O sea que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va a ser la ramificación. Cuando ya la estructura se haya ramificado mucho y aquí esté demasiado, entonces va a empezar a ramificar en el 8. Entonces 1, 2, 6, 7 y en el 8 va a ser la ramificación. Empezamos a dejar más espacio porque ya estamos muy compactos. Bueno, entonces miren aquí, va a formar enlaces. ¿Qué dice esto? ¿El hidroxilo está? Bueno, entonces vamos a dibujar, seguimos. Tengo aquí yo carbono. ¿En dónde va a estar el hidroxilo? Porque estamos en beta. Y abajo va a haber Un hidrógeno. aquí vamos a tener a la siguiente porque tienen que ser iguales, ¿verdad? Estamos en uno. Aquí tengo el carbono 4. ¿Qué va a tener el carbono 4? ¿Arriba? ¿Y abajo? ¿Qué se va a producir aquí otra vez? Agua metabólica. Y se va a formar el enlace glucosídico. ¿Quién se va? OH. HI. Hidrógeno H. Bien, muy bien. Sabemos que va a venir el oxígeno y va a... Formar un ¿verdad? Enlace glucosídico. ¿Estamos todos? Bueno, entonces para empezar es la primera diferencia con los otros dos. Entonces, ¿qué indica? ¿Qué nos indica un anómero beta? ¿Qué nos indica? ¿Cuál es la posición del grupo? ¿En quién? ¿En el carbono? Anomérico. Esa es la respuesta. ¿Dónde está el grupo hidroxilo en el carbono? Anomérico. Bueno, entonces los polisacáridos van a ser las estructuras más importantes de las plantas y sabemos que es esta, miren. ¿Qué dice ahí? Sin ramificar. ¿Sí? Ya que la celulosa puede hacer fibras, ¿Ah? entonces significa que pues el enlace beta es que no podemos digerir las fibras. Porque nosotros no tenemos la enzima para romper ese enlace. Solo los rumiantes ni siquiera lo tienen. Los rumiantes tienen bacterias en el rumen que pueden destruir ese enlace. No. Bueno, entonces tenemos que va a proteger y sostiene a las células de las plantas. ¿Por qué dice que forma fibras? Porque aquí va a venir y va a formar otro, ¿verdad? Aquí va a formar y aquí nos va a formar otra. Y vamos a tener lineal juntos formando fibras. ¿Estamos todos? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la quitina. Miren, la quitina se va a diferenciar de los otros por lo siguiente. Bueno, entonces ahora estamos cambiando y la quitina únicamente está en el exoesqueleto de los bien artrópodos. Qué bonita esa respuesta, artrópodos, ¿verdad? Ya si pregunta el doctor Diego, ya sabe. Entonces tenemos aquí quitina. También está en los hongos. Hongos y artrópodos, ¿verdad? Bueno, entonces voy a tener, miren, hay una glucosa ahí normal. Voy a poner mejor con negro porque tal vez de atrás no se mira y no me dice. Entonces tenemos otra vez carbono 1, ¿verdad? Carbono 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el carbono 2 tengo un grupo amino. Tengo aquí un carbono con un doble oxígeno
y tengo aquí un carbono. Bueno, entonces el grupo amino tiene la característica de que tiene que estar con una cadena aquí, con otra cadena aquí y con otra cadena aquí. Entonces aquí yo sé que este es el carbono, está formando una cadena y tenemos aquí otro carbono. ¿Estamos? Entonces, si yo le agrego a la celulosa esto, eso ya es. Entonces vamos a tener que la quitina va a hacer que nosotros agreguemos un montón de estas celulosas con un grupo amino, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, porque tiene que ser un homo polisacárido, tiene que estar igual, ¿verdad? Tiene que estar igual. Entonces aquí vamos a poner nosotros y tendríamos que unir otra por un enlace beta. Entonces, ¿quién va a estar arriba? ¿Y abajo? Aquí tendré que poner yo otra, ¿verdad? ¿Qué tiene en el enlace en el carbono 2? Grupo amino, un carbono con un doble con oxígeno y un... Bueno, entonces aquí se debe formar el enlace que conocemos como enlace O glucosílico. Aquí en el carbono 4 que tengo siempre abajo. ¿Y abajo? H. Nuevamente se va y este baja aquí. ¿Estamos? Y voy a venir otra vez, un enlace beta, pongo otro enlace beta, pongo otro enlace beta, otro enlace beta. Bueno, se recuerdan que ayer que vimos disacáridos, habían dos que eran alfa. ¿Quiénes eran esos dos que eran alfa? Ayer. Maltosa y sacarosa. Y vimos dos que eran beta. ¿Quiénes eran? Celobiosa y lactosa. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que tenemos otra vez dos alfa y dos beta. Bueno, los alfa, ¿quiénes son? ¿Qué tienen parecidos estos dos? Almacenamiento para energía, ¿verdad? Ambos se ramifican. ¿Qué tipo de enlace tienen ambos? Alfa 1,4 y alfa 1,6. Ahora olvidemos esto y pongámonos aquí. Estos dos son estructura. ¿Se dan cuenta? Almacenamiento de energía aquí, estructura. ¿Qué tipo de enlace es este? Beta. ¿Y se dan cuenta que siempre es beta? 1,4. Beta 1,4. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos? El grupo amino aquí, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra este? En el carbono 2. Pues en el carbono 1 y carbono 4. ¿Pero qué? Tal vez hice mala pregunta. ¿En dónde se ubican estas estructuras? Exoesqueleto y Sí, células. las pregunté mal. Así pasen los exámenes, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estamos. Si pusiéramos nosotros esta estructura y les dijéramos, dígame 5 características, ¿qué me dicen al ver eso en el examen de entrada? Miren, ¿qué Grupo dice? amino. Tiene un grupo amino, ¿qué más? Enlace beta. Forma un enlace beta, ¿qué más? Esquitina, ¿qué más? Solo encuentro En insecto. en artrópodos, ¿sí? Hongos, algo más, alguien que diga algo más, solo de verlo. Homopolisacárido. Muy bien, miren, entonces la quitina tiene un grupo N-acetilglucosa, como un grupo amino, glucosa amina. ¿Estamos? Entonces si preguntamos en el examen, no crees que lo vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Qué significa la estructura N-acetilglucosa amina? ¿Qué me ponen ustedes? Muy bien, lo contiene la quitina. ¿Se sirve para que se forme qué estructura? El exoesqueleto de los El exoesqueleto. Y la pared celular. La pared celular. Ay, ¿vieron? Puchica, qué pilas están. Pues ahí estamos de los hongos. Pero ¿saben por qué es importante? Porque los hongos enferman a nuestros pacientes. Entonces, si yo pongo un antimicótico, tiene que poder destruir ¿qué? La quitina. La quitina. Entonces, yo pongo un antibiótico por gusto, porque eso no tiene nada que ver. Vale, entonces ahora vamos a ver de extraños. De extraños solo va a estar en bacterias, solo bacterias. Miren, ni se parecen. Plantas, animales, ¿verdad? Aquí estamos en hojas, células, y aquí estamos en
hongos y artrópodos, ni se parece. El que los confunde es que no está hoy aquí. ¿Verdad? Vamos. Entonces vamos a tener aquí, miren, una bacteria. Entonces, las bacterias van a tener, para una forma de protección, porque ellas entran a nuestro organismo, no deben dejar que el organismo la destruya. Entonces vamos a tener ahí que van a tener dextrano. Entonces el dextrano es un polisacárido también que tiene la característica de ser estructural, se va a formar la estructura y va a formar dos tipos de enlaces. Bueno, entonces miren, aquí está un enlace, ¿cómo se llama ese enlace? Arriba está el H, entonces aquí que había abajo. Entonces fijo es solo de verlo es A. ¿Qué carbono está aquí? El 1. ¿Y aquí? El 6. 6. Entonces carbono, tenemos que 1, 6. Entonces la voy a dibujar aquí. Ya todo lo demás se entendió, ¿verdad? Entonces aquí, pongamos. Y de repente, sabemos que aquí está el OH. Y aquí viene el 6. Y ahora me va a formar otro tipo de enlace. Que va a ser el enlace, lo vamos a poner aquí. ¿Quién dijo ahí algo? Un susurro. Entonces aquí tenemos. Bueno, entonces aquí miren con quién se está formando. Este es 4 y este es 4, 1. 4, 1. Entonces, ¿dónde lo tengo que poner para tener 4? A ver, digamos que yo digo que quiere formar un enlace 1, 3. ¿Cómo lo pongo? Con el OH abajo. No, porque yo no estoy diciendo beta, estoy diciendo 1, 3. Lo paso por lo que... ¿Puedo ponerlo así? ¿Va a poder? ¿Cómo tengo que ponerlo? ¿Puedo ponerlo así? ¿Está el 1? 2, 3, ¿puedo ponerlo así? Entonces, estos se caracterizan porque también forman enlaces alfa 1, 3. ¿Verdad? Entonces, vamos a saber que por eso es tan difícil al organismo defenderse contra las bacterias, porque tiene que tener muchas enzimas para estar destruyendo los enlaces. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando ponemos un antibiótico? Vamos a evitar que forme eso. No sé qué hice. ¿Cómo estamos? Entonces, miren, vamos a tener que formar polímeros de glucosa de enlaces alfa 1,6, puede formar alfa 1,4, puede formar alfa 1,3, ¿verdad? Sabemos que va a ser una reserva energética para algunas bacterias y sobre todo va a ser para las bacterias bucales. O sea, cuando tenemos un perro con periodontitis, ¿qué tenemos ahí? Un montón de bacterias que están produciendo un montón de extraños. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de los cultivos de las bacterias. Miren pues, cuando hay un paciente enfermo y estamos nosotros poniendo un antibiótico, pero ese paciente no responde, entonces uno como veterinario dice ¿por qué? Porque hay protocolos, ¿verdad? No ponemos antibióticos como queremos, sino que hay protocolos de lo que tenemos que hacer. Entonces llega un paciente, supongamos que llega con una faringitis, y se le pone el antibiótico y no responde, se piensa en otro protocolo y no responde. Entonces, cuando son casos así, uno se da cuenta que contra el microorganismo que está uno tratando de contrarrestar, atacar, no está respondiendo, hay algo, o no estoy segura de quién es, o esa bacteria tiene resistencia. Entonces, tomamos un hisopado y hay algo como una gelatina que se llama agar. Entonces, esos cultivos, agares, ¿por qué creen que se llama cultivo ese agar? Porque tengo que sembrar ahí la bacteria. Entonces, supóngase que vengo con el hisopo, hago, saco, lo mando en un medio cultivo especial, viene al laboratorio de micro y ellos tienen ahí ese cultivo, o sea, ese agar, y lo van a sembrar ahí. Entonces, se siembra ahí la bacteria
Y esa bacteria tiene la característica de que debe de ser láctica. O sea, usar ¿qué? Lactosa. Lactosa. Entonces, quiere decir que el agar tiene que tener dextranos y tiene que tener también lactosa. Entonces, se hace ahí, ustedes van a aprender cuando pasen a micro. Y dice que puedo yo sembrar bacterias ácido lácticas como el estrepto. O sea que si es un estrepto, ahí va a crecer. Y ese estrepto, ¿qué es lo que produce? Dextranos, ¿verdad? Va a sobrevivir porque tiene que tener un almacenamiento para sobrevivir en lo que llega, coloniza, se multiplica y entonces ya empieza a alimentarse de nuestro huésped. Pero él debe poder, la bacteria debe poder sobrevivir un tiempo sin alimento del huésped. Entonces sabemos que la forma en que la bacteria lleva su refa, pues, va a ser por medio de... Todo el mundo esconde ahí su refa ahorita. Bueno, ¿qué significa ese nombre? Heteropolisacáridos. Que son iguales. Bueno, ¿cómo vamos con la hora? 5 minutos. 5 minutos para... Ya. Bueno, vamos a hablar entonces de la comparación ahorita cuando yo hablo de un homo y un heteropolisacárido. ¿Cuál sería lo más importante? Que Son son iguales. igual. Unos son iguales y Que que los unos otros son iguales. tengo que encontrar la diferentes. misma estructura, el mismo monómero, uno y otra vez, ¿verdad? Y en Y el se dan otro. cuenta que el enlace también es constante. Si es lineal, no solo el monómero es lineal, sino que el enlace glucosídico es igual. Si cambia la estructura, cambia también el Enlace. enlace. Bueno, entonces ahora cuando vamos a hablar aquí, vamos a tener de dos tipos que estos van a tener, creo que todos ya entendemos, más de un monosacárido, ¿verdad? Y va a tener un alto peso molecular. Entonces miren, aquí tenemos nosotros dos diferentes. Díganme en los oligosacáridos, ¿cuáles tenían diferentes monómeros? Oligosacáridos, que vimos ayer. ¿Quiénes tenían diferentes monómeros? La sacarosa y lactosa. Sí, ¿verdad? Eran diferentes. Bueno, entonces aquí vamos a tener nosotros la pectina. Pero antes de entrar aquí, vamos a regresar a la que me expliqué. Bueno. Esperen que llegue. Aquí estamos. Entonces, cuando hablamos de heteropolisacáridos, vamos a tener que son simples, ¿verdad? Como la glucosa aminoglicanos, que vamos a verlo más adelante, que forma parte de estructuras celulares, y vamos a tener a unos que son compuestos, ¿verdad? Como los proteoglicanos y glucoproteínas. Mira aquí, solo de que está aquí, me dice que es una glucosa y una proteína. Y eso también es una glucosa y una. Lo único es que la estructura va a ser un poco diferente. Entonces vamos a tener compuestos y vamos a tener unos que son simples. Pero todos son de varios tipos de enlaces y también monosacáridos. Bueno, ahora regresemos, todo esto ya lo saben. No quiere. Bueno, entonces ahí vamos, ¿verdad? Entonces tenemos a la pectina. Dice que se encuentra en las paredes celulares. ¿Quién más aquí se encontró en las paredes celulares? Celulosa. Muy bien. Celuliosa, dice alguien ahí. Celulosa. Y dijimos que va a estar en él. Miren, yo puedo hacer agares de pectina. ¿Para qué hago un agar de estos? ¿Qué quiero sembrar ahí? Bacterias. Muy bien, una bacteria. Vamos a tener que, va a ser como una gelatina que la vamos a usar para alimentos, cosméticos y farmacéuticos. Bueno, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener un polímero de L-galactosa. ¿Qué me dices? Que va uno girar a la derecha. Una beta y una alfa. Dice que tiene ahí D. ¿En qué se usaba eso de D? Para En la el giro. posición de su ¿Posición de quién? del grupo hidroxilo. Del grupo hidroxilo, ¿en dónde? En el carbono quiral. Aquí, ¿verdad? Si
si está aquí ese grupo hidroxilo, yo digo que es. Y si está aquí el grupo hidroxilo, yo digo que es. L. Entonces dice que es un polímero que yo lo puedo encontrar que sea de L y es una galactosa. ¿Qué configuración tiene la galactosa? Fructosa más. Glucosa más. Vale. Entonces ayer lo vimos, va a estar fácil. Hago aquí una glucosa, ¿verdad? Y se va a unir, ¿cómo se unía? ¿Qué tipo de enlace tenía? Beta. Beta. Beta 1,4. Beta 1,4. Entonces, ¿qué me dice dónde está aquí el OH? Arriba. Está fácil, ¿va? Formamos luego aquí el otro. Sabemos que aquí H y OH. ¿Habría algún problema si ustedes vienen y no me hacen esa Z para los beta y únicamente vienen y hacen esto aquí? Veamos, beta. Y me hacen al revés para los alfa. Pueden hacerlo así si ustedes quieren, porque obviamente estamos diciendo que el enlace está arriba. Y aquí estamos diciendo que está abajo. Bueno, entonces está fácil, ¿verdad? Dice que, ¿sí? Perdón, la galactosa no sería solo monosacárido. Aquí. En la presentación dice galactosa, no lactosa. Nos vamos a seguir uniendo galactosas, ¿verdad? ¿Quieren? Lo vamos a dejar ahí, jóvenes, y mañana continuamos con eso, que ya están algunos en reposo. Eso lo vamos a dejar ahí. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy? Pero la pectina va a ser un polisacárido, ¿verdad? En los extremos de cuántos números se empieza a ramificar. No se ramifican. Los únicos que se ramificaban eran estos dos, ¿verdad? Ninguno de los otros se ramifica. ¿Ya no hay ninguna duda? No. ¿Tenés datos? ¿Tenés datos? ¿Tenés datos?